Estás escuchando Desde las Sombras. Después de abandonar las costas italianas, Giovanni Bianchi comprendió que el verdadero peligro ya no era la guerra, era el hombre en el que se había convertido. Durante los primeros días de navegación apenas abandonó el puente de mando. Pasaba horas observando un horizonte infinito, mientras las dos embarcaciones de la corporación Bianchi avanzaban lentamente sobre un Atlántico dominado por la incertidumbre. Había perdido una tercera parte de toda su fortuna en el puerto italiano, pero lo que aún transportaba seguía siendo suficiente para comprar a un país si así lo deseara. Aún así, no experimentaba satisfacción alguna. Dormía poco, comía menos, en ocasiones despertaba sobresaltado, convencido de escuchar la voz de Marianne pronunciando sus últimas palabras. Entonces, recordaba el cuchillo, la sangre y el silencio que había seguido a la traición. Las primeras semanas de travesía fueron un ejercicio permanente de supervivencia. Los barcos evitaron las rutas comerciales más transitadas. Navegaban sin luces durante las noches. Apagaban la radio durante días completos. Los rumores sobre submarinos alemanes seguían siendo frecuentes, mientras convoys aliados patrullaban buena parte del Atlántico. Definitivamente, nadie deseaba encontrarse con ninguno de los dos. Cada decisión era calculada con extremo cuidado. A bordo únicamente permanecían hombres cuya lealtad Giovanni había comprado años atrás. Nadie formulaba preguntas, nadie conocía el verdadero origen de la fortuna que transportaban. Durante la travesía comenzaron a llegar noticias fragmentadas por radio. Italia continuaba derrumbándose, los aliados avanzaban, Europa cambiaba semana tras semana. Fue entonces cuando varios de sus antiguos contactos comerciales le propusieron establecerse en Argentina. Los argumentos parecían sólidos. Existían importantes comunidades italianas, las redes comerciales permanecían activas. Muchos empresarios europeos comenzaban a trasladar discretamente su patrimonio hacia el sur del continente. Incluso, circulaban rumores de que numerosos funcionarios y militares alemanes buscaban exactamente ese mismo destino para desaparecer una vez terminara la guerra. Giovanni rechazó la propuesta. No quería compartir territorio con quienes algún día pudieran reconocerlo, mucho menos convivir con antiguos oficiales alemanes que hubieran escuchado su nombre durante los años en que colaboró con los servicios de investigación del Reich. Necesitaba un lugar distinto, un país grande, estable, con posibilidades económicas, pero suficientemente alejado de los círculos donde se reunirían los exiliados europeos. Entonces, apareció una alternativa: México. Durante la guerra, México atravesaba una transformación profunda. Desde 1942 el país había entrado oficialmente en conflicto contra las potencias del eje tras diversos ataques a buques petroleros mexicanos en el Golfo. El gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho impulsaba una política de industrialización acelerada. La producción manufacturera crecía constantemente para abastecer tanto al mercado nacional como a los aliados. Las carreteras se expandían, los ferrocarriles trabajaban sin descanso, las ciudades comenzaban a modernizarse con una velocidad desconocida hasta entonces. No obstante, ese crecimiento también traía consigo
inflación, escasez de ciertos productos y enormes necesidades de inversión. Capital, infraestructura, industria, todo aquello podía comprarse. Y Giovanni poseía cantidades absurdas de recursos. A mediados de septiembre de 1943, cuando las embarcaciones ya navegaban por el Caribe occidental, Giovanni transmitió un mensaje mediante radio de alta potencia. No iba dirigido al puerto, tampoco a la Marina. El destinatario era el gobierno federal mexicano. En aquel mensaje solicitaba, de manera estrictamente confidencial, una audiencia privada con el presidente de la República antes de que sus barcos tocaran territorio nacional. El contenido era tan inusual que las autoridades dudaron inicialmente de su autenticidad. Un empresario italiano afirmaba transportar una fortuna suficiente para financiar proyectos nacionales completos. No solicitaba asilo político. No pedía protección militar. Únicamente exigía una conversación directa con el jefe de Estado y aseguraba que, de no obtenerla, jamás desembarcaría. El asunto terminó llegando hasta la presidencia. Finalmente, el 28 de septiembre de 1943, ambas embarcaciones aparecieron frente al puerto de Veracruz. Las instalaciones de la aduana marítima de Veracruz recibían diariamente mercancías procedentes del Atlántico, pero ninguna como aquella. 2 enormes barcos mercantes, tripulación reducida, documentación aparentemente impecable y una petición expresa de mantener la operación fuera del conocimiento público. Los funcionarios comprendieron rápidamente que aquello superaba por mucho sus atribuciones. Nadie autorizó el desembarco. Los barcos permanecieron fondeados mar adentro bajo vigilancia mientras la respuesta presidencial llegaba desde la capital. 3 días después, Giovanni abandonó discretamente el barco principal, escoltado por agentes federales. Viajó en tren bajo una identidad provisional hasta la Ciudad de México. La reunión tuvo lugar lejos de la prensa, lejos de los militares comunes, lejos incluso de buena parte del gabinete presidencial. La reunión se celebró bajo las más estrictas medidas de seguridad. No tuvo lugar en Palacio Nacional, sino en una instalación gubernamental discreta, lejos de miradas curiosas. En plena guerra, el gobierno mexicano había reforzado sus protocolos de inteligencia. Nadie deseaba que un asunto relacionado con Europa terminara comprometiendo la estabilidad del país. Giovanni Bianchi llegó acompañado únicamente por 2 hombres de absoluta confianza. No llevaba uniforme, no llevaba insignias, solo un traje, elegante, oscuro, y bueno, un pequeño maletín de cuero que jamás soltó de su mano. Del otro lado de la mesa lo esperaba el presidente Manuel Ávila Camacho, acompañado por militares, representantes de la Secretaría de Gobernación y algunos miembros del Servicio de Inteligencia mexicano. Durante varios minutos, nadie habló. El silencio era pesado. Ambos hombres se observaban intentando descubrir las verdaderas intenciones del otro. Las investigaciones realizadas por el gobierno mexicano habían arrojado resultados desconcertantes. Existían registros de una familia Bianchi en el norte de Italia. Una familia pequeña, inmensamente rica, propietaria de industrias, tierras y empresas, pero todos los informes coincidían en un mismo punto. Aquella región había dejado prácticamente de existir. Los documentos diplomáticos enviados desde Europa describían un escenario imposible de comprender. Decenas de kilómetros completamente devastados, bosques enteros desaparecidos,
Montañas fracturadas, pueblos borrados del mapa. Las fotografías aéreas disponibles eran escasas y de pésima calidad, pero mostraban una cicatriz gigantesca sobre el terreno. Los reportes militares atribuían la destrucción al empleo de algún tipo de explosivo experimental. Algunos analistas hablaban de un arma soviética. Otros culpaban a la Fuerza Aérea Alemana. Había incluso quienes aseguraban que los aliados habían probado algún nuevo dispositivo de enorme poder destructivo. Nadie poseía una explicación definitiva. Solo sabían una cosa: el norte italiano había quedado convertido en ruinas. Y precisamente de aquel lugar provenía el hombre que ahora solicitaba refugio. Aquello bastaba para despertar todas las alarmas. Ávila Camacho fue el primero en romper el silencio. Con serenidad explicó que México no podía convertirse en escondite de personas perseguidas por crímenes de guerra. Recordó que, aunque el país se encontraba lejos de los grandes frentes europeos, mantenía una posición delicada dentro del conflicto internacional. La diplomacia mexicana caminaba sobre una línea extremadamente fina. Cualquier decisión equivocada podía traer consecuencias políticas, económicas y militares devastadoras para el país. Mientras hablaba, Giovanni permanecía completamente inmóvil. No discutía. No intentaba justificarse. Esperó pacientemente hasta que el presidente terminó. Entonces colocó el maletín sobre la mesa. Lo abrió lentamente. En su interior descansaban varios lingotes de oro perfectamente fundidos. La luz de la habitación se reflejó sobre el metal. Durante algunos segundos nadie apartó la vista. Pese al gran valor monetario que representaban, no eran para nada la fortuna completa que poseía Giovanni. Era únicamente una muestra. Giovanni explicó con absoluta tranquilidad que aquello representaba una fracción insignificante de las reservas que aún conservaba. Después hizo una propuesta. Solicitó autorización para establecerse en el país con la mayor discreción posible, bajo el resguardo de las autoridades mexicanas. No deseaba reconocimiento. No deseaba protección oficial. Solo necesitaba desaparecer. A cambio, ofrecía entregar al Estado mexicano una cantidad de oro suficiente para financiar carreteras, hospitales, puertos, presas, escuelas e infraestructura durante años. No hablaba como un fugitivo, hablaba como un hombre acostumbrado a comprar cualquier voluntad. El silencio volvió a apoderarse de la sala. Ávila Camacho permaneció inmóvil durante varios segundos antes de responder. Le preguntó directamente de dónde provenía semejante riqueza. Giovanni ya tenía preparada aquella respuesta. Explicó que pertenecía al patrimonio histórico de su familia, acumulado durante generaciones mediante inversiones y operaciones comerciales en distintos países europeos. Era una mentira cuidadosamente construida. Una mentira imposible de demostrar, pero también imposible de confirmar. El presidente no pareció convencido. Los informes de inteligencia que descansaban sobre la mesa relataban otra historia. Los agentes mexicanos habían entrevistado a diplomáticos italianos, comerciantes suizos y funcionarios desplazados por la guerra. Muchos coincidían en un detalle inquietante. Los Bianchi jamás habían figurado entre las grandes familias terratenientes de Italia hasta apenas unos años atrás. Era como si su riqueza hubiera aparecido de la nada, como si alguien hubiera abierto una puerta imposible hacia una fortuna inagotable. Aquel detalle inquietaba profundamente al gobierno mexicano. No era únicamente el dinero, era el origen del mismo.
Sin embargo, también existía otra realidad imposible de ignorar. México atravesaba un momento decisivo de su desarrollo. La industrialización impulsada durante el gobierno de Ávila Camacho requería inversiones gigantescas. Las carreteras debían extenderse, las vías ferroviarias necesitaban modernizarse. Las ciudades crecían aceleradamente. La demanda de acero, maquinaria y energía aumentaban cada mes. El oro colocado sobre aquella mesa representaba algo más que solo riqueza. Representaba años completos de desarrollo nacional. El presidente comprendía perfectamente lo que significaba aquella oferta, pero también entendía el enorme riesgo político y moral que implicaba aceptarla. Por primera vez desde que había iniciado la reunión observó directamente a Giovanni. No vio miedo ni desesperación, solo encontró una ambición insaciable. La misma ambición que había sobrevivido a la guerra, el derrumbe de un continente y a una travesía de miles de kilómetros sobre el océano. Y sin saberlo todavía, el presidente mexicano estaba sentado frente al hombre cuya verdadera fortuna jamás había pertenecido al mundo de los hombres. El oro que brillaba sobre aquella mesa no era únicamente metal precioso. Era el último vestigio material de un pacto sellado con una entidad cuya existencia ningún gobierno de la Tierra habría sido capaz de comprender. La propuesta fue discutida durante varios días. No existió una respuesta inmediata. Las reuniones continuaron de manera privada entre representantes del gobierno federal, militares, asesores económicos y miembros del Servicio de Inteligencia mexicano. La decisión que estaban por tomar era extraordinaria. No se trataba únicamente de permitir la entrada de un extranjero con una fortuna incalculable. Significaba aceptar recursos cuyo origen jamás podría comprobarse y cuya existencia tendría que permanecer en el más absoluto secreto. Finalmente prevaleció el pragmatismo. México atravesaba uno de los momentos más importantes de su historia moderna. La guerra había abierto oportunidades industriales inesperadas. La demanda de acero, cemento, maquinaria, combustibles y productos manufacturados crecía aceleradamente, pero el país necesitaba capital para aprovechar aquella oportunidad. ¿Y Giovanni Bianchi? Giovanni ofrecía exactamente eso. El acuerdo quedó sellado bajo cláusulas de confidencialidad absolutas. Oficialmente, Giovanni ingresaría al país como un empresario europeo que buscaba invertir en la industria mexicana. Extraoficialmente, el gobierno mexicano garantizaría total discreción sobre su presencia y la de sus hijos en el país, así como la protección necesaria para que pudiera establecerse sin llamar la atención. A cambio, parte de su fortuna quedaría a disposición del Estado. Nunca existirían documentos públicos que demostraran aquella negociación. Solo unos cuantos hombres conocieron la verdad. El resto de la historia sería cuidadosamente reescrito. Durante los meses siguientes comenzaron a aparecer recursos financieros que nadie pudo explicar. Se financiaron carreteras, se aceleró la construcción de infraestructura ferroviaria, se fortalecieron proyectos industriales, nuevas plantas comenzaron a surgir en distintos puntos del país. Empresas que parecían destinadas al fracaso encontraron de pronto inversionistas con recursos prácticamente ilimitados. Para la opinión pública, aquello era simplemente una consecuencia del crecimiento económico derivado de la guerra. Muy pocos imaginaban que parte de ese impulso provenía de un tesoro oculto durante años bajo un hechizo imposible. Fue el propio gobierno quien sugirió a Giovanni establecerse lejos del centro político del país. La recomendación tenía una lógica estratégica. La capital ya concentraba demasiado poder. Lo que México necesitaba era fortalecer otras regiones capaces de convertirse
en polos industriales. Entre todas las opciones, una destacaba sobre las demás: Monterrey, Nuevo León. La ciudad ya poseía una sólida tradición empresarial y metalúrgica. Su cercanía con la frontera norte, sus conexiones ferroviarias y la presencia de importantes industrias la convertían en el lugar ideal para recibir nuevas inversiones. Giovanni aceptó sin discutir. Comprendía que, mientras más lejos permaneciera de la atención internacional, mayores serían sus posibilidades de desaparecer para siempre. Así, hacia finales de 1943 inició el largo recorrido desde el puerto hacia el norte del país. El viaje se realizó bajo un dispositivo de seguridad inusual para la época. Un convoy integrado por numerosos camiones atravesó lentamente el territorio nacional. En apariencia transportaban maquinaria industrial, acero estructural, herramientas y materiales de construcción destinados al desarrollo de nuevas fábricas. La realidad era completamente distinta. Ocultas entre vigas, sacos de cemento, tuberías y enormes cajas de madera viajaban miles de lingotes, joyas y monedas de oro. Cada caja había sido sellada cuidadosamente. Cada carga estaba registrada bajo inventarios falsos elaborados por funcionarios del propio gobierno mexicano. Había sido una idea surgida durante las reuniones celebradas en la capital. Nadie sospecharía de un convoy destinado a impulsar la industrialización del norte del país. Giovanni viajaba acompañado únicamente por Giordano, Emilia y el reducido grupo de hombres que aún permanecía a su lado desde Italia. No hablaban durante el trayecto. Cada kilómetro recorrido alejaba definitivamente sus vidas del continente europeo. Con el paso de los meses comenzaron a surgir nuevas inversiones. Empresas relacionadas con la construcción, la metalurgia y la fabricación de maquinaria recibieron inyecciones de capital difíciles de explicar. Algunos historiadores hablarían décadas después del llamado milagro mexicano. Otros atribuirían el fenómeno únicamente al contexto internacional. Sin embargo, detrás de numerosas operaciones financieras existía una red discreta de empresarios y funcionarios que conocían la existencia de un benefactor cuyo nombre jamás debía aparecer en ningún documento oficial. Se cree que aproximadamente una tercera parte del tesoro transportado por Giovanni nunca abandonó la Ciudad de México. Las cajas fueron almacenadas en bóvedas pertenecientes al gobierno federal y administradas por un reducido grupo de políticos que habían participado en las negociaciones originales. Nadie volvió a hablar públicamente de ellas. Nunca fueron inventariadas, nunca aparecieron en los balances oficiales del Estado. Simplemente comenzaron a convertirse poco a poco en recursos destinados a fortalecer un nuevo proyecto político. Los años siguientes estuvieron marcados por reuniones privadas, alianzas discretas y negociaciones que se extendían hasta la madrugada. Giovanni rara vez aparecía en público. Prefería permanecer en segundo plano. No buscaba cargos, no aspiraba a reconocimiento alguno. Su verdadera influencia nacía del dinero. Comprendía que una fortuna bien administrada podía modificar el rumbo de una nación entera sin necesidad de pronunciar un solo discurso. En 1946, cuando el país se preparaba para una profunda reorganización política tras el final del gobierno de Manuel Ávila Camacho, Giovanni presenció desde la sombra numerosas reuniones entre empresarios, gobernadores, militares y figuras cercanas al poder. Fue en ese ambiente donde tomó forma el proyecto que terminaría dando origen al Partido Revolucionario Institucional, el PRI, organización que dominaría la vida política mexicana durante las décadas siguientes. Giovanni jamás apareció entre sus fundadores oficiales. Su nombre nunca figuró
en las actas. Nunca asistió a ceremonias públicas, pero quienes conocían los acuerdos celebrados años atrás sabían que parte de la estabilidad financiera que permitió consolidar aquella nueva estructura política provenía de recursos cuya procedencia jamás podría explicarse. La historia oficial atribuiría el nacimiento del nuevo partido a la evolución institucional del país, a reformas políticas y a pactos entre distintos grupos de poder. La verdad, al menos, según los documentos más secretos del Sacro Sínodo, era mucho más inquietante. Una parte de los cimientos económicos sobre los que comenzó a edificarse una nueva era política en México había sido financiada con el oro concedido décadas atrás por una entidad nacida del sufrimiento de la humanidad. Y mientras el país avanzaba hacia un futuro de aparente prosperidad, Giovanni Bianchi observaba desde Monterrey cómo su influencia crecía nuevamente. Había cambiado de continente, había cambiado de nombre, había cambiado de aliados, pero había una cosa que seguía intacta: su ambición. ¿Qué tal, amigos, amigas? Buenas noches. Bienvenidos a un capítulo más de su podcast favorito de terror, Desde las Sombras. Gracias, como siempre. Les doy las gracias por llegar hasta esta parte del episodio. Tuvimos un episodio relativamente corto, casi media hora de episodios. La verdad es que para nada se me hace corto, pero bueno, ya llegamos a nuestro récord de 2 horas de episodio hace poco más de una semana. Entonces, si lo comparamos con eso, pues sí está un poquito cortito, ¿verdad? Bueno, escuchamos una descripción de la historia de Giovanni. Seguimos con su llegada a México. La verdad es que sí estoy tardando un poco en escribir esto, más que nada porque conforme voy escribiendo, van saliendo fechas que la verdad no conozco con precisión. En esta ocasión vemos cómo finalmente negocia con el gobierno mexicano su estadía en el país. Vemos a un Giovanni que cede parte de su tesoro, parte de su riqueza al país mexicano, meramente con la intención de poder establecerse en secreto sin que su presencia en el país sea divulgada. Más que nada, por los conflictos que él viene arrastrando desde Italia. Y bueno, a mí se me hace un episodio a lo mejor un poquito lento, pero interesante. Espero no los haya aburrido con los datos técnicos, históricos que manejé. Espero que les haya gustado. De verdad, de corazón, espero que hayan disfrutado de este episodio. La verdad es que bueno, les había comentado que posiblemente no grababa saludos esta semana, pero bueno, salí a un evento familiar fuera de la ciudad. Volvimos hoy en la tarde. Tenía una parte escrita, solo llegué, le di estructura al contenido y bueno, terminé grabando y aquí estamos. De nuevo, como siempre, para todos ustedes. Bueno, sin más por el momento, vamos rápido a los saludos que tenemos pendientes para esta semana. Empezamos con un saludo de Isa Díaz. Se me había olvidado lo ambicioso que es el Giovanni. Ahora sí, ya se asoma el final. Muchas gracias porque estás cansado y tienes tus cosas que hacer y aún así piensas en no dejarnos sin episodio. Isa, gracias. Bueno, ya les había comentado, se los vengo comentando desde hace mucho. Estos episodios nacen del cariño que les tengo, nacen también de mi goce por escribir. Así que, híjole, la verdad es que para mí es una dicha poder compartir con ustedes
estas historias. Te mando un fuerte abrazo, Isa. Nos comenta Diana Varela: qué episodio, corto pero igual de impactante como toda la historia. Mil gracias por ese regalo, porque es un regalo para toda la comunidad. Diana, muchas gracias. Ustedes prácticamente son un regalo para mí. Te mando un muy fuerte abrazo, Diana. Nos comenta DRA Malucita Herrera: hola. Normalmente te escucho desde Spotify cuando salgo a correr o entreno en el gym, o cuando vengo al trabajo caminando, y es la primera vez que comento. No sé cuándo te toqué leer esto, pero wow. Primero, me gustan muchísimo las historias largas. Segundo, es fabuloso escuchar una historia dentro de otra, de la historia original. Y tercero, me siento como si estuviera escuchando una radionovela, recordando los años de mi infancia. Aprovecho para comentar respecto a quienes se han quejado, jejeje. A mí me gusta mucho cómo se escucha cuando terminas tus palabras en dat. Siento que es tu sello. Y otra, quien se queja de que la historia es larga, pues que se ponga mejor a ver reels de 15 segundos. No sé, eso pienso. Ya quiero ponerme al corriente, saber qué pasa más adelante. Saludos desde Torreón, Coahuila. Malucita, muchas gracias por comentar. Te agradezco, de verdad te agradezco el haberte animado a comentar un episodio. Comentó en el episodio 46 de la saga del exorcismo de Valentina Bianchi. Bueno, respecto a lo que comentas, híjole, créanme que yo, será que no me he dado cuenta de mi pronunciación. Sin embargo, te agradezco, porque tal vez si es algo que hago y es algo que a ustedes les pueda gustar. Muchas gracias, Malucita. Y bueno, sí, son historias largas, más que nada porque la mayoría las pide. No es no es que yo me quiera alargar en esto, que sí, en esencia sí parte de que esta historia ya vaya en el episodio 55. Bueno, es porque me han ido surgiendo ideas conforme vamos escribiendo. Y bueno, aquí estamos ya en la recta final. Un abrazo, Malucita, hasta Torreón, Coahuila. Nos comenta, híjole, miren, tenemos comentarios en episodios viejitos. Nos comenta Luis Gerardo Rodríguez en un episodio llamado Las brujas que vienen por los bebés. Las brujas le arrebatan a los bebés el alma lentamente. Le van succionando la vida a su esencia, sus energías, su vitalidad y finalmente su luz, su alma, hasta solo dejar un cascarón. Y después nos comenta otra vez en el mismo episodio Luis: pueblo pequeño, infierno grande, donde todos se conocen y no le pasan llaves a las puertas de día, pero de noche. Y puntos suspensivos. Esto en referente a varias historias de bruja que tocamos en el episodio. Se los recomiendo mucho, está muy interesante. Gracias, Luis, espero que te haya gustado. Te mando un fuerte abrazo. Nos comenta María Navarro en un video titulado El tesoro de la finca, historia de un tesoro enterrado. Mi mamá asistía gente que venía de fuera, y un día le contó un señor que él pasaba por una parte y escuchaba que decían de repente: tumben el pino 3 veces. Lo decían, pero él seguía su camino. Escuchaba, pero él nunca no se atrevió a tumbarlo. De las veces que lo escuchaba, nunca se atrevió a quitar el pino. Supongo que pudiera haber habido algo enterrado ahí, María. Quién sabe, ¿verdad? Todo esto de los tesoros es un misterio. Te mando un muy fuerte abrazo, María, gracias por comentar. Nos comenta Guadalupe Ramos: joven, si existe lo bueno y lo malo, si crees en Dios hay diablo. Ok, saludos desde Texas. Esto en un video titulado Mi cuñada es una bruja, que es de los primeros episodios del canal. Y después otra vez en el video del tesoro de la finca nos comenta Avi Badajo: el señor no pudo dañar nada porque no era para él. Por eso le sucedió aquello. Posiblemente, Avi. Qué bueno que te animaste a comentar. Te mando un fuerte abrazo. Y bueno, vamos a pasar a los comentarios que tenemos en Spotify.
A ver, empezamos con un comentario de Márquez Lourdes. Saludos a toda la comunidad y a ti igual. Aunque corto el episodio, fue muy revelador cómo Giovanni usó a todos a su favor, pero bueno, era de esperarse de una persona tan ambiciosa. Siempre agradecida contigo por compartir tu don tan maravilloso. Y le comenta Diana Varela, hola Lourdes. Lourdes, muchas gracias. Gracias por el comentario y bueno, aquí estamos como siempre. Te mando un muy, muy fuerte abrazo. Nos comentaron, saludos, ya vuelvo a hacer la maratón desde el inicio en YouTube. Espero te haya gustado la sorpresa, saludos. Muchas gracias, Aaron. Sí, claro, es muy padre saber que bueno, parte de ustedes disfrutan de episodios viejitos aquí en el podcast, en el canal de YouTube. Te agradezco, de verdad te agradezco de corazón, Aaron, gracias por comentar. De hecho, veo los comentarios y voy recordando las historias grabadas. Y bueno, se vienen a mi mente recuerdos muy buenos. Te mando un muy fuerte abrazo, Aaron. Nos comenta Sol Sánchez, no estudiaste nada relacionado con lo que ahora es tu hobby, pero el talento no se estudia, solo se cultiva, y es lo que tú estás haciendo. Desarrollas tu talento nato y nos entretienes con tus creaciones. Ahora te imaginas qué sería de ti si te hubieras dedicado de lleno en una carrera relacionada con tu talento. Supongo que ya tendrías algún best seller. Sol, muchas gracias. Híjole, te agradezco, de verdad te agradezco de corazón. No estudié nada relacionado a letras. La verdad es que sí me llama mucho la atención todavía. Pero bueno, estamos trabajando, como dices tú, cultivando, desarrollando habilidades en esto. Obviamente con cada episodio que subimos, con cada página que escribimos, bueno, nuestra habilidad para hacerlo va en aumento. Y espero que eso sea suficiente para seguir generando contenido que siga llenando sus oídos, sus gustos. Muchas gracias, Sol. Te mando un muy, muy fuerte abrazo. Nos comenta Juli JP. Ahora sí ya entiendo por qué la traición. Definitivamente no podía ocultar su maldad. Un ser así no cambia y siempre va a ver por su conveniencia. Felicidades por tu gran trabajo, Juli. Muchas gracias. Te mando un muy fuerte abrazo y qué bueno que te gustó el rumbo que tomó la historia. Nos comenta Katia. Hola Rubén, me sacó de onda lo de Marianne, pero siento que fue muy rápido la transición de la pelea con la huida de Giovanni. Pero igualmente me tienes en suspenso. Saludos desde Perú. Postdata, en lo que sube el nuevo capítulo voy reescuchando todos los capítulos. Ya estoy de nuevo por el 30 y esta vez me doy cuenta de detalles que no había notado antes. Katia, muchas gracias. Y sí, obviamente es una historia muy larga. Conforme va avanzando, mi temor más grande es de que se vayan olvidando de las raíces de la historia, del desarrollo histórico que han tenido los personajes. Y bueno, Katia, qué bueno que las estás reescuchando. Espero que los estés disfrutando de nuevo. Te mando un muy fuerte abrazo. Bueno, nos comenta Diana Varela. Hola a todos, hola Rubén. Sinceramente, cuando escucho el episodio, aparte de las emociones que me producen, me da orgullo saber que tenemos todavía talento en nuestro México. Me refiero a ti, Rubén, porque más allá de las historias de aquí nos cuentas, tienes el talento, la humildad, sabiduría y amabilidad que se ha perdido. Gracias, Rubén, por este espacio y que no se acabe desde las sombras. Diana, muchas gracias por el comentario. Híjole, se siente muy padre. Y bueno, híjole, no sé si sea talento, la verdad. Yo veo mucho de esto como algo, como decían, algo que se va cultivando. Si se dan cuenta quienes están escuchando los episodios viejitos, pues sí hemos evolucionado, creo que bastante, en prácticamente todo, en la manera en la que escribimos, redactamos, damos estructura a un texto, en la manera en la que hablo al micrófono, en la manera en la que narro y también obviamente en
en este tema de la edición del audio. La verdad es que los episodios viejitos sí tienen una calidad que daba mucho a desear, pero bueno, no los he borrado porque me gusta recordar cómo inició todo esto. Diana, muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, obviamente este podcast va a durar mucho aquí al aire. Te mando un muy fuerte abrazo. Nos comenta Miguel Martínez: wow, excelente capítulo, gran batalla, pero Bianchi traiciona o así tenía que acabar. Cuánto suspenso, gracias Rubén, aunque me dejaste esperando algo más después de ese silencio al final. Esto en el episodio 53. Y después comenta en el 54: mendigo Bianchi, siempre usó a todos a su favor y nadie se dio cuenta. Traicionero y todo por la ambición. Saludos, Rubén. Bueno, es parte de la historia, Miguel. Todos empezamos viendo a un Giovanni ambicioso. Después, conforme fue avanzando la historia, vimos facetas de su carácter. Y bueno, me daba miedo que después de en la cruzada que presenciamos, en la planeación de la destrucción de la entidad, muchos, algunos de ustedes olvidaran su origen, así que bueno, lo recordamos al final de la batalla y bueno, aquí está el resultado. Muchas gracias, Miguel, te mando un muy fuerte abrazo. Y nos comenta finalmente Marina Sánchez: hola, me tiene súper atrapada esta historia, es realmente buena, espero que algunas editoriales estén muy al pendiente de esto. Esto va a dar un giro importante, lo veo venir. Gracias desde Tepoztlán, Estado de México. Marina, muchas gracias. Bueno, el comentario lo hizo en el episodio 35. Todavía le falta, mucho para llegar hasta este episodio. Espero que pronto escuche su comentario al aire. Te mando un muy fuerte abrazo, Marina, y espero que te haya gustado el giro que dio la historia. Y bueno, fueron todos los comentarios de esta semana. Sin más, como ya es un poco tarde y estoy un poquito cansado del viaje, los dejo porque me voy a poner a editar rápido este episodio. No sin antes desearles lo mejor para este inicio de semana. Como siempre, les mando un muy fuerte abrazo, mis mejores vibras, mis mejores deseos. De verdad espero que a todos les vaya muy bien. Se despide de ustedes su siempre amigo Rubén Vidales. Y esto fue Desde las Sombras.